Tiempo de Negocios Televisión, dando la bienvenida a nuestra invitada Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada. Mar, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, en medio de las tensiones y las incertidumbres, mirábamos al techo de deuda, a las tensiones geopolíticas, ese diagnóstico del BCE. ¿Cuál es la situación de mercado? ¿Cómo lo veis desde Arquia? Bueno, hay muchas, ¿no? Muchas incertidumbres, algunas se van resolviendo poco a poco. El límite del techo de deuda en Estados Unidos, parece que avanzan las conversaciones y que se puede llegar a un acuerdo, aunque están muy al límite, ¿no? de esas fechas marcadas por la secretaria del Tesoro norteamericano, que antes era pues el día 1 de junio, ahora la ha retrasado al día 5 de junio, pero ahí están, ¿no? En ese límite de fechas para llegar pues a un momento de impago. Parece que se va a evitar y que todos están trabajando para que se llegue a ese acuerdo. Es una incertidumbre que por lo menos parece que se va resolviendo, pero como bien comentabais, se abren otras, ¿no? Y todo el tema, el conflicto, la guerra en Ucrania, pues sigue muy presente y vemos cómo, bueno, pues puede, ¿no? Las tensiones incluso incrementarse, es un riesgo que está ahí y que tenemos que tener presente, aunque parece que los mercados se olviden de ello, sigue estando ahí. Luego, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la macro, ¿no? Y con esa inflación que parece que se modera, pero que sigue siendo muy elevada, y los efectos de las subidas de tipos tan fuertes que se han producido tanto en Estados Unidos como en Europa a lo largo de los últimos 12 meses y que sus efectos, como digo, todavía pues no se han visto, no han sido totalmente, no han impactado totalmente en la economía hasta este momento. Lo empezaremos a ver y bueno, pues esos riesgos que comentabais que alerta el Banco Central Europeo, los miembros del Banco Central Europeo, pues hay que tenerlos también muy presentes porque pueden generar volatilidad y desde luego pueden ocasionar, ¿no? Que veamos pues correcciones en los mercados, con lo cual son muchas, ¿no? Las incertidumbres y luego van apareciendo otras que siempre están ahí en la mesa y que los mercados y los inversores tienen que aprender a trabajar con ellas. Algunas generan volatilidad y fluctuaciones importantes en el corto plazo, aunque es verdad que bueno, pensamos que los mercados de renta variable podrían, ¿no? seguir subiendo a pesar de que el entorno no sea el más favorable, ¿no? Lo hemos visto en este comienzo de año y podría darse en lo que resta, ¿no? de ejercicio, que las bolsas sigan subiendo, sobre todo porque bueno, hay otros elementos que siguen siendo positivos, entre ellos que la fuerza laboral es importante, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Los datos que se van publicando pues muestran que todavía se está generando empleo, que las tasas de desempleo están bastante contenidas, incluso en mínimos históricos en Estados Unidos y en Europa, y eso, bueno, pues es un apoyo muy importante, ¿no? para las economías que puede que se estén enfriando, lo hemos visto con los últimos datos en Alemania, pero como digo, pues todavía con una base importante de trabajadores, que eso pues es fundamental, ¿no? para que el crecimiento, aunque se modere, pues siga existiendo, con lo cual vemos factores de riesgo, pero también hay otros factores que nos alientan, ¿no? Y que, bueno, pues vemos los resultados empresariales que también han sido mejor de lo previsto en este primer trimestre del año, que también apoyan, ¿no? que las valoraciones pues sigan subiendo, aunque el margen cada vez sea más reducido. Mar, estaba señalando, ¿no? Como además la macro, las incertidumbres se van recogiendo en la macro y luego llega el siguiente capítulo, que es la política monetaria. A tenor de los datos macro y las perspectivas, ¿cuál es la decisión? Esta mañana, por las advertencias de riesgo del Banco Central Europeo, ese informe de estabilidad, lo que sí lanzaba además Luis de Guindos son las dudas en esa batalla contra la inflación, auguraba volatilidad, decía que quedaba por recorrer y al mismo tiempo Loretta Mester de la FED ha señalado en declaraciones que no ve pausa para junio, sino que al revés. En ese contexto, no sé, desde Arquia, ¿cómo veis cuáles van a ser los próximos movimientos ya en apenas 15 días por parte de la FED, del Banco Central Europeo? Pues la verdad es que también ahí las cosas van cambiando mucho, ¿no? De una semana a otra. Cuando finalizó la anterior reunión de la Reserva Federal, parece que todos teníamos claro que se iba a tomar una pausa
y que ya no iba a subir tipos en la reunión, ¿no?, de mediados de junio. En las últimas sesiones, en las últimas jornadas, y en vista, ¿no?, de que la economía americana sigue fuerte, es verdad que bueno, pues que va creciendo cada vez menos, pero como decía, con una situación laboral también bastante actividad y por tanto generación de empleo y tasas de desempleo bastante controladas, pues hacen, ¿no?, que suponer que igual la FED, pues también por las declaraciones de distintos miembros, vuelva a subir tipos en su próxima reunión, que vuelva a subir en un cuarto de punto, ¿no?, 0,25, y que luego ya si se siente, ¿no?, a esperar y a ver los efectos de estas subidas en la economía. Es verdad que la pausa que se esperaba también venía inducida, ¿no?, por esa inestabilidad en el sistema financiero norteamericano. Afectó, bueno, pues a muchos bancos pequeños o medianos de allí, de este país, ¿no? Y eso pues sí es verdad que generó más dudas y miedos. Una vez que se han superado o que se han medio resuelto esas incidencias, ¿no?, en el sector bancario, parece que la FED, bueno, pues vuelve otra vez a centrarse en datos macro y en datos de evolución de la inflación, con lo cual tenemos esa duda. Ahora parece ser, ¿no?, que hay un 60% de analistas que sí ven una nueva subida de tipos por parte de la FED. Por parte del Banco Central Europeo creo que, bueno, pues el mercado descuenta, ¿no?, que va a haber una subida en esta reunión, y luego por las palabras, ¿no?, que comentaba hoy de Guindos, de que esas subidas pueden impactar y generar también una situación de inestabilidad en el sector financiero, que igual a partir de esta reunión pues también, ¿no?, esperen a ver los efectos, dejen madurar las subidas que se han realizado hasta ahora antes de volver a decidir si suben tipos, ¿no? Con lo cual pienso que en las próximas reuniones sí va a haber subida, en la reunión de mediados de junio, y que luego pues sí es verdad que van a valorar mucho más por los datos, y esta inflación se va moderando, muy positivo, y luego sobre todo el tema de la inestabilidad financiera, que desde luego ninguno de los dos, ni la FED ni el Banco Central Europeo, creo que están dispuestos a generarla, ¿no? Porque ya vimos en 2008 los problemas que eso puede ocasionar para la economía mundial. Mar, profundizando un poco en lo que es ese mandato, esa lucha de los bancos centrales contra la inflación, querría que comentásemos lo que supone también para los distintos activos que la inflación empiece realmente a moderar su crecimiento. Lo hemos visto en España, lo hemos visto en Francia, en Italia, por ejemplo, es lo último que hemos conocido, es como, es verdad que la interanual cae, sube en la mensual, pero es verdad que se va moderando el crecimiento. ¿Cómo cuál es ese impacto de esa moderación? ¿Cuál es la mirada? Sí, realmente, ¿no? Y se va confirmando, y lo estamos viendo tanto en Estados Unidos como ya en Europa, donde pues parecía, ¿no?, que iba a tardar mucho más en producirse esa moderación, porque bueno, pues se empezó más tarde a subir los tipos de interés, y todavía los efectos de la guerra en todo lo que tiene que ver con energía pues están muy presentes, y que la energía incide en todo el sector, todo el tramado industrial y el sector servicios, y también tema materias primas agrícolas. Pero como decimos, ¿no?, y como estamos viendo, pues también se está moderando la inflación, el crecimiento de la inflación en Europa. Eso va a ser visto de forma muy positiva por el mercado, y sobre todo va a impactar de forma muy favorable en los mercados de renta fija, donde todavía hemos visto tensión en las últimas sesiones, repunte de las TIRES, que ha hecho que caigan los precios de los bonos, y que eso pues también afecte negativamente a los fondos de inversión que invierten en renta fija. Es verdad que habían empezado el año muy bien, sumando, pero en las últimas semanas pues hemos visto cómo parte de lo ganado lo perdían, precisamente, bueno, pues por esa perspectiva de que los bancos centrales se vean obligados a seguir subiendo tipos de interés con una inflación que parecía que era imposible corregir. Si realmente se modera, como digo, la renta fija, tanto de corto como de medio como de largo plazo, pues sería uno de los activos que mejor lo harían. Si, bueno, se modera la inflación y los bancos centrales pues ya no tienen que subir tipos, ahí veríamos un poco el efecto en las divisas, ¿no?
el euro, que este año lo ha hecho algo mejor, porque la perspectiva era que el Banco Central Europeo pues hiciera un mayor número de subidas, ¿no? O llevara a cabo un incremento de tipos algo superior al que tenía que hacer la FED, pues eso ha hecho que el euro repuntara. Si el Banco Central Europeo ya no sube más los tipos o no subiera más los tipos después de esta reunión de junio y tampoco lo hiciera la FED, pues ahí veríamos un equilibrio, ¿no? Un comportamiento quizá más lateral entre las divisas, entre las dos divisas. Hoy vemos que el dólar ha vuelto a recuperar posiciones, a subir con fuerza. El tema de la economía china parece que no se recupera, ¿no? Que los datos que se van publicando pues muestran una actividad inferior a la que se preveía, y eso ha hecho, bueno, pues que el flujo de dinero vuelva otra vez hacia el dólar, y eso es lo que está haciendo hoy que tire el dólar, ¿no? Pero bueno, y si se modera la inflación y los bancos centrales ya no suben y toman una política monetaria algo más acomodaticia, pues también sería muy favorable para los activos de renta variable. Ahí pues todo lo que tiene que ver con ese segmento, ¿no? Con sesgo más growth, todo lo que tiene que ver con tecnología, biotecnología, también recursos, todo lo que tiene que ver con energías renovables, que fue lo que más cayó el año pasado, pues se vería beneficiado si los tipos dejan de subir o si en algún momento, porque la economía pues no creciese, empezaran a recortarse, ¿no? Con lo cual ahí serían esos segmentos los más beneficiados por esta moderación de la inflación. Señalados, y ese escenario también soñado, ¿no? Si se modera la inflación y los bancos centrales toman una política más acomodaticia. Parece ese buen desenlace para el de cada cuento, ¿no? Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada, ha sido un placer, como siempre. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros. Feliz negocio. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad.